¿Te ha pasado alguna vez que estás en un diálogo de sordos? Es decir, en el que tú dices algo y la otra persona pareciera no estar escuchando absolutamente nada de lo que dijiste y volver sobre el mismo argumento, ignorando por completo todo lo que has dicho. Esta idea, diálogo de sordos, ha sido explotada en la comedia. Seguramente todos crecimos con comedias similares a esta. Chavo, tráenos helado de vainilla con galletas. Ah, pero no hay galletas. Entonces, un flan con galletas. No, que no hay galletas. ¿Está bien? Un helado de chocolate. Ah. Con galletas. ¡Que no hay galletas! ¡Qué terco! ¿Está bien? Entonces tráenos un dulce de coco. Sí. Con galletas. ¡Que no hay galletas! Está bueno, no grites que no somos sordos. Tráenos las galletas solas y ya. Aunque el ejemplo es bastante banal, lo cierto es que el Evangelio, como lo está narrando Marcos, se parece mucho a esto. Un diálogo en el que Jesús dice una cosa a sus discípulos y ellos entienden completamente otra o van por absolutamente otra dirección. Estamos en el camino de Jesús, que va desde la parte norte de Cesarea de Filipo hasta Jerusalén. Un camino que lo conducirá a la cruz. Durante 3 momentos distintos de este camino, Jesús hace una pausa para anunciar lo que vendrá y anuncia la pasión. Y en cada uno de estos anuncios, los discípulos reaccionan diciendo algo que va completamente fuera de onda, un diálogo de sordos. Hoy escuchamos la reacción de Santiago y de Juan, pero valdría la pena recordar un poco lo que hemos visto los domingos anteriores para darnos cuenta de cómo este diálogo es constante. El inicio del camino fue en Cesarea de Filipo. Jesús, después de ser reconocido como el Mesías por Pedro, va diciendo lo siguiente, capítulo 8 del Evangelio de Marcos, versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Inmediatamente reacciona Pedro, diciéndole, no, tú no tienes que padecer esto. Dice Marcos que lo reprendía, usando el verbo que se usa para los demonios. Jesús entonces responde a Pedro y a todos los demás su primera instrucción. Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. En este primer anuncio de la pasión, de su sufrimiento, Jesús da una invitación a seguirlo, un seguimiento que es imposible si uno no se niega a sí mismo, si uno no renuncia a buscarse a sí mismo y toma la cruz para seguir al Maestro. Con eso tendría que haber sido suficiente. Cuando Jesús anuncia por segunda vez su pasión, capítulo 9, versículo 30, salieron de allí y fueron caminando por Galilea y le dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto, resucitará. ¿Qué hacen los discípulos? Primero, no entienden y tampoco preguntan. Y más bien se ponen a discutir sobre cuál de ellos es el más importante. Este fue el Evangelio de hace 15 días. Cuando llegan a la casa, Jesús le pregunta de qué estaban hablando por el camino y ellos no dicen nada porque habían discutido sobre quién era el mayor. Es decir, Jesús habla de sufrimiento y ellos, en lugar de asumir que ya les había dicho, esto de renunciar a sí mismo y de tomar la cruz, empiezan a pelear por quién es el más importante. Jesús, con paciencia, entonces vuelve a decirles, bueno, toma un niño, lo acoge y dice, el que acoja a un niño como ese en mi nombre, a mí me acoge. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. A la primera instrucción que habla sobre negarse a sí mismo y tomar la cruz, Jesús pone el servicio y el ponerse como último para poder ser grande. Esto tendría que ser suficiente. Cuando están a punto de llegar a Jerusalén, que el camino ya está a puertas del final, 2 de los discípulos pareciera no haber entendido esto. Jesús anuncia por tercera vez su pasión, capítulo 10, versículo 32, iban de camino subiendo a Jerusalén, Jesús marchaba delante de ellos, toma a los 12 y les dice, ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo escupirán, le azotarán y lo matarán,
pero a los 3 días resucitará. ¿Y qué ocurre? Que inmediatamente 2 de los discípulos, Santiago y Juan, los hijos del trueno, se acercan para pedirle: queremos que hagas lo que te pediremos. Una pretensión: haz lo que te estamos pidiendo, que nos sentemos uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. O sea, Jesús habla del sufrimiento, Jesús habla de la entrega, y ellos siguen pensando en lo mismo que estaban pensando antes, y es quién es el más importante, quién vale más, quién tiene más poder, quién tiene más influencia con Jesús. Jesús responde a Santiago y a Juan: ustedes tienen que beber de un cáliz, el que yo beberé, mi sufrimiento, tienen que ser bautizados en mi mismo bautismo, pasar por la muerte, por la cruz. O sea, les intenta decir, es que nosotros vamos a sufrir, nosotros no estamos buscando quién es el más importante, sino quién da la vida por los otros, y ustedes lo van a hacer conmigo. Después habla a todos y les recuerda lo que ya les había dicho: la vida de ustedes como mis discípulos no puede ser una búsqueda de quién es el más importante, quién vale más, quién tiene más poder. Tiene que ser una búsqueda de quién sirve más. Jesús, en su instrucción a sus discípulos, pone de manera paralela entonces: renuncie a sí mismo, tome la cruz, sirva, sea el último, acojan el sufrimiento como lo estoy acogiendo yo. Te pone él como ejemplo. Termina su instrucción diciendo: porque es que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Lamentablemente los discípulos pareciera no haber entendido esto, y al final no lo van a hacer, porque en el momento en el que tienen que demostrar si entendieron o no, salen corriendo en Getsemaní y dejan a Jesús solo. Lo harán mucho tiempo después de la resurrección. ¿Y esto a nosotros cómo nos involucra? Pues a veces nosotros tenemos ese mismo diálogo de sordos con Jesús. El mismo programa de vida que Jesús plantea a sus 12 apóstoles es el mismo que nos plantea a nosotros. No hay un plan B, no hay una modificación del plan. Renuncie a sí mismo, tome su cruz, sirva, sea el último, renuncie al poder, entregue su vida como rescate por mucho, abrace el sufrimiento. Todo sufrimiento que se le presente en la vida, conviértalo en cruz, conviértalo en un ofrecimiento de su vida por la vida de los otros. Sin embargo, nuestras oraciones a veces son como al revés, como un diálogo de sordos con Jesús. Y no solamente nuestras oraciones, nuestra vida entera. Porque mientras Jesús dice: sirvan, tomen el último puesto entre sus hermanos, nosotros queremos demostrar que somos más importantes, vivimos en una competencia aterradora en la que queremos, dejando a los otros atrás, demostrar que tenemos más, que sabemos más, que tenemos más influencia, más poder sobre los otros. En la misma iglesia, lamentablemente, nos preocupamos de cuál es el título más indicado, si ilustrísimo o excelentísimo, mientras que el servicio y el estar a los pies de los demás, el lugar último, que es en últimas el más grande porque fue el que Jesús escogió, lo tenemos abandonado, abandonando también a los últimos, a los pobres y a los que necesitan ser servidos. Jesús dice: renuncie a sí mismo, renuncie a la búsqueda de sí, de su propio placer y de su propia felicidad para entregarse como el Hijo del Hombre. Y nuestras oraciones muchas veces son búsquedas completas de nuestra propia felicidad. Muchas veces no buscamos al Señor ni buscamos a los otros, sino que nuestras oraciones son una demostración de cómo nos buscamos solamente a nosotros mismos. Y finalmente Jesús dice: abrace la cruz, tome la cruz, siga este camino de cruz que yo estoy tomando hacia Jerusalén. Y la mayoría de las veces nuestra oración no es otra cosa que decir al Señor: Señor, quítame la cruz, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir, porque nos da miedo, nos aterroriza la idea de sufrir. No es que los cristianos seamos masoquistas, no buscamos sufrimientos como si Dios quisiera vernos sufrir, pero cuando la cruz llega por un motivo o por otro, estamos invitados a asumirlo valerosamente como Jesús y a convertir nuestro sufrimiento en camino redentor. Y muchas veces es justo esto el contrario de lo que hacemos. Vamos ante uno que está clavado en la cruz, con los inmensos sufrimientos de la cruz, para pedirle: yo no quiero sufrir como tú, yo renuncio a la cruz en lugar de abrazarla. Es un diálogo de sordos el que hacemos muchas veces con Dios. Que no nos pase como a Santiago y a Juan, que no nos pase que vamos ante aquel que ha renunciado a su trono en el cielo por servirnos, pidiendo tronos personales. Al contrario, que podamos asumir el camino del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir
y a dar su vida como rescate por muchos.